Bueno, como ya es costumbre, Disney sigue sacando sus live actions de sus clásicos originales. Prácticamente ya nos tiene acostumbrados a eso. Y cada vez que lo hace, rezamos 10 padres nuestros para que no arruinen nuestra infancia, cosa que evidentemente no tiene ningún resultado. Y en esta ocasión, en el año 2019 le tocó al Rey León, quizás la película más amada de la compañía. Con frecuencia la vemos entre la máxima favorita de los fans de Disney. Pero, ¿qué tal es esta nueva versión? Dirigida por Jon Favreau, les mentiría si les dijera que la primera vez que la vi no la pasé tan mal. La película entretiene y tiene cierto encanto. Algunos momentos resultan bellos, aunque sean minúsculos. Y a veces resulta entretenida, sobre todo cuando vemos aparecer a Timón y Pumba. Sin embargo, a pesar de su lograda animación y logradas locaciones, la mayor parte de la película se siente sin alma. Depende mucho del factor nostalgia y los poderosos recuerdos de la película original para funcionar. Varios momentos de la película, sobre todo en momentos emotivos, dependen mucho de la magnífica música de Hans Zimmer. Si no fuese porque la banda sonora original es tan mítica y Hans Zimmer un gran compositor, muchas de esas escenas se sentirían mucho más frías de lo que pareciera. La película por momentos llega a tener momentos lúcidos, a nivel cinematográfico. A veces tiernos, otros mínimamente poéticos, sobradamente ayudados por la música. Pero realmente son momentos minúsculos comparado con gran parte del metraje, que es un cúmulo de escenas sin sustancia, inexpresivas. Otro de sus problemas es la narrativa, sobre todo al principio de la película. La narrativa se siente muy acelerada, y si no fuese porque la historia nos la sabemos de memoria, no rellenaríamos los huecos narrativos de la película con los hechos de la película original en nuestra mente. La película no se toma su tiempo para desarrollar la historia ni desarrollar la emoción. Si no fuese por la película original, el guión de la película sería un desastre. Bueno, de hecho, es un desastre. La mayor de las fallas del guión es el desarrollo de sus situaciones. La película en gran parte del metraje se sienten que los personajes se comportan o hacen ciertas cosas en la trama solo porque sí, porque el guión lo exige así, porque así pasa en la original. Francamente, los personajes la mayor parte del tiempo hacen cosas que no tienen razón de ser. Uno de esos ejemplos, y me disculpa si entro en spoilers, pero bueno, la trama es prácticamente lo mismo que la original, con apenas cambios. La escena de Simba yendo al cementerio de elefantes. Simba va al cementerio porque sí. No hay un trabajo cinematográfico para desarrollar una razón. Mufasa los rescata sin que sepamos cómo se enteró que su hijo estaba ahí. Solo lo hace porque el guión lo exige. Mufasa castiga a Simba sin razón aparente. Este tipo de mal desarrollo de guión es imperdonable, considerando que cuentan con la ventaja de tener ya escrito el guión de la película original, haciendo por supuesto que la cinta falle constantemente. La película luce como una mala adaptación de un libro. Una de las cosas características de la cinta no es solo la frialdad de sus escenas, sino la de sus personajes. Quizás con el afán de hacer las cosas más realistas, los personajes no expresan ninguna emoción. Los peor afectados son los leones. Todos los leones. Sus miradas, gestos y acciones son frías y no transmiten nada. No sé si esta era la intención, pero es un experimento que no funciona. Este hecho se hace más evidente cuando los personajes se ponen a cantar. Ni siquiera el fanservice nostálgico es capaz de salvarlas. Totalmente descafeinadas las canciones. Y los personajes se sienten como aburridos al cantarlas, como si tuviesen flojera. Digo, si no quieren cantar, que no canten. Y todo esto le quita toda la magia que tenían las canciones. Hasta el musical de Broadway tiene más alma que esto. Aquí, los movimientos de los leones se sienten como si estuviesen cansados. Supongo que los productores hicieron esto pensando que los animales son así de fríos. Yo me pregunto, ¿alguna vez han tenido mascotas? Por favor, los animales de verdad expresan muchas emociones, solo que son distintas a las nuestras. Si querían hacer una película realista con animales, háganla sin diálogos.
solo con los personajes interactuando entre sí casi como un documental con historia. Algo así como Caminando con los dinosaurios o alguna serie sobre leones de Animal Planet. Eso sí hubiese sido arriesgado e interesante. Aunque ahora que lo pienso, eso la haría correr el riesgo de parecerse a una película para snots. Así que mi opinión es que esta película no debería de existir. Aunque no todo es malo, la película la salvan Timón y Pumba, ya que destacan por ser los mejores personajes de la película, le agregan personalidad y momentos divertidos, y también a algunos animales del bosque donde viven. Se agradece que al menos existan dos personajes carismáticos, porque si no, la película sería insoportable. En serio, son los únicos personajes de la película que tienen encanto. Y eso es triste considerando la cantidad de personajes memorables que tiene la película original. Si el alivio cómico es lo mejor que tiene tu película, algo está funcionando mal. En el apartado musical, bueno, sobra decir que Hans Zimmer vuelve para componer la música. Es decir, simplemente hacer lo que ya estaba hecho. Sin embargo, en el apartado musical, Zimmer incluye unas pequeñas variaciones y temas nuevos que, a decir verdad, resultan bastante bienvenidos y le dan cierta novedad y a veces belleza a una banda sonora que ya de por sí tiene una versión tan clásica y tan mítica para la historia de la música de cine. La canción Preparaos, por ejemplo, mejor conocida en Hispanoamérica como Listos Ya, tiene una versión corta para esta película, pero su estilo musical es interesante e intenso. Be prepared. Be prepared. Be prepared. Be prepared. Es lo único excelente que tiene la película, la música, incluyendo las nuevas variaciones, lo que deja en evidencia lo mediocre que es. Es tanto así que cuando oyes esta banda sonora por separado, no piensas en esta película, sino en esta. Sin esa banda sonora tan mítica, la película sería aún más sosa y fría de lo que es, ya que depende mucho de la música para medio funcionar. Nunca vi una película que necesitara tanto de la música para transmitir emoción. Una cosa positiva es el clímax, y es que es por lejos el momento más emocionante y mejor logrado de la película. Tiene cierto tinte épico, lo que hace que la película sea un poco salvable y le agrega matices. En conclusión, El Rey León del 2019 es como una especie de versión impotenciada, descafeinada de la película original. Todo es inferior. La dirección de arte, el carisma de los personajes y el manejo escénico y cinematográfico, la atmósfera y por supuesto la emotividad, su desarrollo de historia, su desarrollo dramático. Es como una película que le da pereza existir. Es una película fría que, a pesar de su potencial técnico, tampoco es que ofrece siquiera un despliegue visual tan impactante como se podría esperar. No tiene planos hipnóticos ni impactantes a nivel visual, como la original que nos dejó momentos icónicos para el cine, sino que todo lo que te muestra carece totalmente de estética y de narrativa visual, e intentan sin embargo hacer una pobre imitación de los planos de la versión animada sin hacer nada mejor. Todo lo contrario, todo es desmejorado. Resumen, es una película sin personalidad y no hace nada mejor que lo original. Sin embargo, tampoco es una película despreciable, se puede ver y es entretenida y tiene ciertos momentos destacables que, aunque cortos, permiten que la película se sostenga un poco. Pero no la salva de ser una película mediocre, y si me piden mi opinión, es el peor live action que ha hecho Disney de sus clásicos animados, lo que es decir mucho de una productora que ha bastardizado bastante muchas de sus propias obras. Francamente no entiendo qué es lo que está haciendo Disney con esto. Muchos dicen que es por nostalgia, otros dicen disque para modernizarlas. Yo simplemente digo que, si queremos tener nostalgia por nuestra infancia, para eso están las películas originales. Ellas no necesitan que las destruyan para que las recuerden.